Después de horas transitando las largas y congestionadas carreteras de Madrid, llegaron a su destino, el barrio que se convertiría en su nuevo hogar. Los azulados ojos de Alex le dieron un vistazo al panorama a través de la ventana del copiloto. Edificios de alturas moderadas y manteniendo los colores anaranjados de sus ladrillos desnudos. Observó algún que otro negocio y varios transeúntes. La mujer a su lado bajó la velocidad, con la intención de que su hijo pudiera apreciar con más detenimiento ese nuevo entorno que pronto dejaría de ser una novedad para ambos. La madre de Alex, una mujer de cabellos rubios sujetados en un moño mal hecho, miró de reojo a su hijo, aprovechando que su destino estaba, literalmente, a la vuelta de la esquina. ¿Te gusta?, preguntó la mujer, retirándose rápidamente las gafas de sol para que sus verdosos ojos miraran con algo más de atención las reacciones de su hijo. Alex acarició la bola de pelos negra dormida en su regazo antes de responder. Se ve diferente. Su madre rió ligeramente. Ya, ¿sabes? Se me va a hacer tan extraño no ver las calles infestadas de guiris borrachos en verano. Al menos los vendedores dejarán de confundirnos con ellos. Es un poco cansino que siempre haya alguien intentando venderte cosas, comentó Alex, con su voz adquiriendo un tono levemente jocoso. Venga, era divertido, sobre todo cuando se ponían a hablar en inglés con esa pronunciación tan mala. Imagínate el nivel para que hasta una paleta como yo pudiera notar eso. Alex no pudo evitar reír, la mujer siempre lograba sacarle unas buenas carcajadas con sus ocurrencias. A ver cuándo llega el día en el que dejan de pensar que soy inglesa. Lo veo difícil. Media sonrisa se escapó de los labios de su madre. Cristina giró el volante y el coche azulado se metió en una calle en donde el camino para seguir avanzando se terminaba. Habían llegado a su destino. Antes de apagar el coche, la mujer puso una mano sobre el hombro de su hijo. Lo importante es que tú te sientas cómodo con este sitio, ¿vale, cariño? Varias gotas de sudor resbalaron por la frente del chico, este asintió lentamente sin mirar a su madre a los ojos. Cristina apartó la mano y observó a su hijo con un destello de preocupación en la mirada. Alex, estás temblando mucho, ¿te encuentras bien? Sí. Solo tengo un poco de frío, se excusó. Su madre pareció aceptar las disculpas, se puso a rebuscar algo en su bolso mientras Alex no despegaba la vista del retrovisor, su corazón se puso a latir a gran velocidad al instante de notar cómo la criatura que yacía en los asientos traseros del coche acababa de despertar. Aquella masa oscura a la que sus ojos eran incapaces de dar forma, los observaba con los dos agujeros blanquecinos que portaba en su presunta cara. Quieto y silencioso, era imposible siquiera aproximarse a cuáles fueran sus intenciones. Aunque a Alex eso le daba igual, tan solo rogó en silencio que la criatura no dañara a ninguno de sus seres queridos. Aunque la decepción era mucho más grande que el temor, por un solo momento, Alex llegó a pensar que podría dejarlas atrás, por un tiempo o quizás para siempre, pero debía tragarse su realidad. A donde quiera que fuera, las sombras estarían con él. Su madre fue la primera en salir del coche. Alex le dedicó una última mirada nerviosa al retrovisor antes de seguir a la mujer. La sombra se abalanzó sobre el chico un segundo antes de que terminara de cerrar la puerta, empujándola con tal fuerza que Alex tuvo que retroceder bruscamente. Una vez fuera del coche, la sombra miró a todos lados, como si intentara ubicarse. Observó una última vez al par de rubios antes de marcharse como si nada. Alex sintió que su alma le regresaba al cuerpo. Afortunadamente, esa sombra no tuvo ninguna intención hostil, simplemente se subió al vehículo cuando pararon en la última gasolinera, hace ya unas cuantas horas. El chico empezaba a estar más molesto al entender que le habían dado un aventón a la criatura. Así eran las sombras. Seres impredecibles e inentendibles, Alex solo los había visto deambular por las calles, a veces caminando, otras volando, el chico estaba seguro de haber visto alguna rectando por el suelo.
Aunque, era más desconcertante no saber cuáles eran sus intenciones. Hacía pensar al rubio en que las cosas se arruinarían el día que una sombra hostil se cruzara en su camino. ¿Todo bien, Alex? Interrogó la voz de su madre, claramente extrañada de ver a su hijo con la mirada fija en lo que para ella era una calle vacía. Alex asintió, tratando de disimular su resaltante alivio. La bola de pelos negros que cargaba entre sus brazos comenzó a moverse, soltando un pequeño bostezo, sus ojos amarillentos se abrieron a la par que una cálida sonrisa se formaba en el rostro de su dueño. Buenos días, Gus, ¿has dormido bien? Alex acarició al felino en sus brazos, sacándole un lindo maullido. La cabeza del chico se alzó para observar uno de los tantos edificios que yacían frente a él. Fachada pintada de naranja y ventanas blancas, se veía, por decirlo en palabras amables, humilde, y eso que antes no vivían en un palacio. Aún así, cualquier posible queja se transformó en una sonrisa y un asentimiento de cabeza. Sacaron del maletero las pocas cajas que traían dentro, el pobre Gus puso mala cara al procesar que la opción de llevarlo en brazos no sería viable, con lo que se adelantó. Subieron hasta su departamento, sin ascensor, recorrieron las escaleras de piedra rojiza hasta la tercera planta, siendo recibidos por una puerta de madera vieja y un tapete polvoriento el cual Gus ya estaba destrozando con sus garras. El interior de la casa cumplía con la promesa que les dio la puerta. Un espacio mediano, oscuro por las cortinas bajadas, con algunas telarañas colgando del techo y unas paredes que pedían a gritos ser pintadas por algo que no fuera suciedad. Incluso los pesados muebles que trajeron los hombres de la mudanza hace un día sucumbieron ante el ejército de polvo que tomó el departamento. Alex miró de reojo a su madre, ni siquiera el gran optimismo de la mujer era capaz de fingir ceguera ante el panorama algo deprimente. Un apartamento que sería el escenario perfecto para una película de terror, encima de las baratas. No importa. Tan rápido como se fue, la sonrisa volvió a dominar los labios de su madre. Solo necesita una limpieza y una mano de pintura, así quedará como nuevo. Alex forzó media sonrisa, observando cómo Gus ya se encontraba persiguiendo arañas y ratones. Si tú lo dices. Terminaron de descargar las pertenencias que no necesitaban ser cargadas por unos bíceps fuertes, y empezaron a limpiar el lugar. Mientras su madre se marchaba a toda prisa a comprar pintura, Alex se quedó dándole escobazos al polvo y telarañas, ayudando ocasionalmente a su gato en la tarea de expulsar molestos insectos o roedores. Su madre volvió y juntos comenzaron a darle una capa azulada a esas negruzcas paredes. La compañía del otro y evitar que Gus metiera la cabeza en los botes de pintura, hizo que la tarea de estar moviendo de arriba a abajo una brocha por horas fuera más amena. Terminaron y Alex le tuvo que dar la razón a su madre, un pequeño control estético hizo milagros en aquel apartamento, ahora realmente se veía como un hogar apropiado para vivir, aunque eso no les quitaba el enorme cansancio. Cristina calentó algo sencillo en el horno que seguramente tendrían que cambiar pronto. Madre e hijo acabaron agotados sobre la mesa del comedor, un pequeño espacio entre la sala y la cocina exterior. Siento haberte hecho trabajar tanto, cariño, ¿estás bien? Preguntó su madre. Alex asintió, aún si tenía el cuerpo desparramado sobre la mesa y se comía el panini a base de pequeños mordiscos. Necesitaba ejercitar los brazos, incluso el menino yacía plácidamente dormido en su pequeña cama en una esquina del salón. Cristina rió, estirando su brazo hasta poder acariciar los alborotados cabellos dorados de su hijo. Alex, lo entiendo, ¿vale? No te convence especialmente esto. Sé que es triste, despedirse del lugar en el que creciste, créeme que lo entiendo, cariño, pero aquí nos irá mucho mejor, ya lo verás. Podrás hacer nuevos amigos. ¿Has visto tu instituto? Se ve muy chulo. Seguro que incluso estudiar ahí se te hará divertido. El rubio sintió pena de admitir que no se había parado a contemplar dicho lugar cuando pasaron frente a él con el coche, así que no tenía forma de confirmar eso. En lo demás, siempre admiraba cómo su madre lograba darle las mejores palabras de ánimo para volver cada situación confusa y molesta a algo esperanzador, una oportunidad de vivir experiencias interesantes. Eres un chico fuerte, yo lo sé, no tengas miedo de las cosas nuevas que se avecinan en tu vida, cariño, estoy seguro de que encontrarás la forma de disfrutarlas.
Gracias mamá, es solo cuestión de adaptarme, ya sabes, levantó su cuerpo de la mesa, comiéndose rápidamente el panini a base de grandes bocados. Y descansar, definitivamente me vendrá bien dormir un poco. Su madre bostezó, apoyaba la decisión de su hijo. Terminó lo suyo rápidamente y se levantó para darle un beso en la frente al muchacho. Siento no poder llevarte mañana a la escuela, mi nuevo horario de trabajo es un poco diferente. Aunque bueno, creo que los adolescentes encontráis vergonzoso eso, a mí me lo parecía a tu edad. ¿Qué tan diferente? Interrogó Alex, volviendo a tocar el punto al que se notaba, su madre no quería dar más importancia. Nada importante, solo entro unas 2 horitas antes. A las 6 de la mañana. El grito de Alex hizo que el último ratón que quedaba escondido se tirara por una ventana. Si el horario anterior ya le parecía una salvajada, este directamente se le hacía inhumano. ¿Y cuándo regresas? Sobre las 11 o 12 de la noche, masculló su madre mientras se rascaba la nuca. Cualquier intento de quitarle importancia al asunto fue inútil, aunque Alex ya había gastado cualquier tipo de sorpresa con semejante grito. ¿Eso siquiera es legal? Cristina se encogió de hombros. Ya sabes, cosas de trabajadores mal pagados, golpeó de forma suave su dedo índice contra la frente de su hijo. Y por eso, esta cabecita tuya tiene que esforzarse y estudiar mucho. Así por lo menos te conseguirás un trabajo que no te haga parecer un zombie a final de mes. Cualquier intento de la mujer por tomarse la situación con algo de humor fue ignorado por Alex. Abrazó con fuerza a su madre, con un dramatismo algo agobiante para la mujer, entendía la preocupación del contrario, pero no le gustaba ocasionarla en primer lugar. Me esforzaré mucho mamá, te lo prometo. Cristina suspiró, acariciando la cabeza de Alex antes de apartarlo ligeramente. Sé que lo harás cariño, pero también date tus momentos para pasarlo bien, ¿vale? Una vida con la cabeza metida hasta el fondo en puros libros, tampoco es que sea precisamente entretenido. Tú también cuídate mucho mamá, pidió Alex, tratando de dejar atrás cierta parte de la preocupación. Si su madre no le daba tanta importancia al asunto, ¿debería seguir haciéndolo él? La respuesta fue negativa. Algunas palabras más, lavar los platos y finalmente ambos se desearon buenas noches, metiéndose en sus respectivas habitaciones. Alex observó la suya. Un espacio algo pequeño, con paredes negras y algunos muebles de color blanco desperdigados por el lugar. A su habitación también le hacía falta un lavado de cara, pero era habitable, así que eso podría esperar unos días. Estaba tan cansado que olvidó por completo ordenar cualquier cosa para el siguiente lunes. Alex se echó en la cama, sin las suficientes fuerzas para ponerse un pijama, y aunque su cuerpo buscaba desesperadamente el sueño, su cerebro parecía reacio a dormirse sin antes pensar varias cosas. No pudo evitar darle vueltas a las palabras de su madre. Mentiría si dijera que no le dio pena dejar el hogar que conocía desde que era un infante. Pero, siendo sincero, tampoco dejaba atrás nada más que esos recuerdos. Ni amigos o algún tipo de conexión importante, incluso le puso algo feliz poder dejar las malas lenguas que lo atormentaban desde hacía algunos años. Y aunque hubiera perdido algo importante, ¿por qué debería decirlo en voz alta? Los cambios ya estaban hechos, de nada servía quejarse y solo le causaría más molestias a una madre que buscaba únicamente sacarlos adelante en un ambiente con más oportunidades. Todos los que necesitaba habían viajado con él, incluso los que no necesitaba. ¡Au, las malditas sombras! Murmuró al recordarlo, colocándose una almohada sobre la cabeza, deseando por 30ª vez ese año que todo aquel asunto solo fuera un mal sueño o inclusive algún problema de su cerebro, sería más deseable. Alex quería empezar de cero, realmente deseaba obtener todo lo que las malditas sombras le quitaron tan solo con existir, pero ese era el problema, las nuevas oportunidades brillaban pero podrían perder dicho brillo en cuestión de segundos si cometía errores o dejaba que sus defectos lo dominasen. Ojalá pudiera echarles la culpa a las sombras de lo segundo, pero eso era algo propio de él. Se sintió un poco orgulloso al notar que fue capaz de pintar una buena parte de la pared, sin derramar más que unas cuantas, muchas, gotas de pintura por el suelo, nada que no se pudiera ignorar. Sin mencionar las dificultades típicas de ser el chico nuevo en la escuela. Con eso en mente, ¿realmente podría considerar esa como una nueva oportunidad de reinventarse, o acabaría cayendo en el mismo pozo de marginación? No tuvo que pensar mucho en eso, por fin su cerebro acabó cansándose de ponerse en las peores situaciones y permitió que sus pesados párpados al fin se cerraran.
Alex se colocó en la pose más cómoda que pudo hallar y se disponía a entrar en fase REM, dejando atrás todos los malos pensamientos que se amontonaban en su cabeza. La incertidumbre hacia su futuro, devolverle a su madre todo el esfuerzo que ella daba, y lo más importante, las malditas sombras. No quería pensar más en lo último. Poco a poco se empezó a dormir. Lo primero que hizo su cerebro fue darle un lindo y detallado sueño relacionado a las sombras. La primera vez que Alex vio a una sombra, fue hace 10 años, en su cumpleaños número 6. Fue un gran día para el chico. Su madre había tirado la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños en su restaurante de comida rápida favorito, el Burger Jam. Invitaron a varios de sus compañeros de clase, hubo diversión, risas con mucha comida chatarra, le cantaron el cumpleaños feliz y aplaudieron en cuanto sopló las velas de su pastel favorito, los pequeños regalos fueron fantásticos, por si fuera poco, su madre le tenía una sorpresa más ese día. Al llegar a casa, las ganas del chico de irse a la cama murieron en cuanto se le presentó al nuevo miembro de la familia, aquel gatito negro que, semanas antes, él mismo había apodado como Gus por alguna razón que Alex es incapaz de recordar. Conoció al pequeño felino callejero en la calle, se convirtió en su habitual compañero de juegos y hasta se lo había presentado a su madre, tras semanas insistiendo, su sueño se había hecho realidad. El pequeño Gus se había convertido oficialmente en su gato, una tierna mascota que amó, cuidó y abrazó desde el primer momento. Durmió con él esa noche, y inclusive el gato tenía un regalo para él, uno que le escupió sobre las sábanas de la cama. Al principio Alex recibió dicho gesto con algo de asco y dudas, pero en vez de encontrar una bola de pelos, sus dedos tocaron un objeto metálico. Un anillo plateado con una joya de color azul incrustada, tuviera algo de valor o fuera una simple baratija, al rubio le dio igual, recibió con gran alegría el regalo que su querida mascota tuvo la molestia de traerle. El anillo le quedaba grande en sus dedos de infante, con lo que decidió guardarlo en una pequeña caja de madera, con la promesa de usarlo cuando creciera lo suficiente. Alex podría haber descrito ese día como el más feliz de su vida. Tuvo una gran fiesta, tuvo cariño de sus allegados, tuvo sus comidas favoritas, tuvo mascota e incluso un regalo de la misma. No le podía pedir más a ese maravilloso día. El Alex actual, solo pediría poder recordarlo por las cosas buenas y no por las malas, o mejor dicho, las terribles. Su sueño se convirtió en una pesadilla. Era medianoche, el rubio dormía tranquilamente, abrazando a un peluche en lugar del felino que había preferido dormir en el salón. Algunas gotas de lluvia repiqueteaban contra su ventana de manera tan fuerte que interrumpieron su sueño. Alex abrió sus párpados poco a poco, levantando su cuerpo de cintura para arriba, llevó su vista hacia la ventana. Aún es de noche, murmuró, afirmación suficiente para disponerse a dormir de nuevo, el escalofrío que vibró en cada parte de su cuerpo se lo impidió. No lo veía, no lo había visto de hecho, pero podía sentir que acechando en la oscuridad había algo que lo observaba. Todo su cuerpo comenzó a temblar, tragó saliva. Volvió a tumbarse en la cama, su mente le empezó a rogar que de haber algo ahí, tratara de ignorarlo, volver a dormir y recordar todo aquel suceso por la mañana como el típico miedo nocturno de un niño y reírse de eso amparado por la luz del día. Pero Alex no hizo caso. Elevó levemente su torso para que sus ojos pudieran visualizar a la supuesta presencia que sentía cerca. La oscuridad no le permitía ver nada, pero un oportuno trueno le dio su ayuda, resonando a la distancia e iluminando por pocos segundos la habitación. Alex desearía haber hecho caso a su cerebro, tal vez así podría haber dormido tranquilo una noche más. Al fondo y en una esquina de su habitación, se encontraba una masa de colores oscuros, su forma parecía humana, pero no terminaba de concretarse. La extraña criatura lo observaba por medio de dos agujeros blancos y brillantes que, el chico asumió, eran sus ojos. Alex sintió que el oxígeno le faltaba, quería gritar pero era incapaz de que su garganta emitiera algún sonido. Boca seca, sin aire. Todo lo que pudo hacer fue dejarse caer de nuevo sobre la cama y cubrirse por completo con las sábanas, como si esa tela fuera a protegerlo de la posible amenaza. Estrujó al peluche entre sus brazos, tanto que empezó a romperlo.
El pequeño rubio temblaba, soltaba aire sin parar, la confusión, el miedo y las preguntas se agolpaban en su mente, las silenciosas lágrimas se convirtieron en la única forma de volcar todo lo que estaba sintiendo en ese momento. Escuchó la madera del suelo crujir, un gran respingo azotó su cuerpo, se quitó las sábanas lenta y cuidadosamente de la cara, observando con absoluto terror a la criatura oscura moviéndose hacia él, caminando a base de lentos y tortuosos pasos, hasta colocarse a un lado de Alex. El chico estaba paralizado, las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y caían sobre el colchón, trataba de pronunciar algo, cualquier cosa, pero era incapaz de hacerlo. El ser extendió uno de sus brazos hacia él, acercando a su rostro una de sus manos hechas de pura oscuridad. Alex respiró más fuerte, su corazón latía cada vez más rápido y otro gran trueno fue suficiente para que soltara un fuerte grito. En pocos segundos, la mujer entró rápidamente a la habitación, encendiendo la luz y por poco rompiendo la puerta en el proceso. Alex se lanzó a abrazarla con fuerza, manchando su ropa con las lágrimas que sus ojos no paraban de destilar. Mamá, por favor haz algo, esa cosa no deja de mirarme, sácala de aquí, por favor. Rogó, entre balbuceos mientras una de sus manos señalaba al oscuro ente. Su mente infantil no se planteó que, tal vez, su madre tuviera la misma incapacidad de lidiar con la criatura, pero nunca lo sabría. La mujer le echó un vistazo a la zona que con tanto pánico Alex señalaba. Cariño, ¿a qué te refieres? Alex se separó para mirarla con sus ojos hundidos en un mar de miedo y confusión. Observó a la criatura, seguía allí plantada, la luz de las bombillas permitía ver la espeluznante oscuridad de la que estaba formada con más claridad. Alex volvió a esconderse tras el cuerpo de su madre. Está ahí, mamá. ¿Es que no la ves? Buscó desesperadamente cualquier confirmación en la mirada de su madre o incluso miedo, tal vez ella temía al monstruo de sombras y por eso fingía que no estaba ahí. Pero no, el rostro de la mujer se encontraba carente de miedo, dudas o algo que se le comparase, la mujer simplemente era incapaz de ver al monstruo oscuro que los fulminaba con su blanquecina mirada. Dio igual cuanto Alex tratara de convencerla de lo contrario, ella asumió que su hijo tuvo una pesadilla y la solución fue dormir a su lado esa noche. Durmieron, siendo observados por la criatura que el chico bautizó desde ese momento como Sombra. Alex rogaba en silencio que aquel ser hecho de oscuridad no les hiciera daño, habría llorado y temblado si su cuerpo no hubiera gastado todas esas opciones. Fue la peor noche de su vida y el inicio de su convivencia con las sombras. Recordó por última vez la mirada de su primera sombra antes de que un trueno resonara en sus oídos, uno que no provenía del pasado. Alex se levantó de golpe a las tantas de la madrugada, sudando y con una ligera hiperventilación. Tras escrutar hasta el último rincón de su nueva habitación y asegurarse de que ninguna sombra estaba al acecho, se volvió a tirar en la cama. Agotado, temeroso, frustrado, la lluvia rugía furiosa, como en esa noche en la que su calvario comenzó. Desde ese momento, empezó a ver a las sombras, esos seres se convirtieron en parte de su vida, no fue algo que pasara cada segundo y cada día, pero sí lo suficientemente común para volverse algo rutinario y con el tiempo, algo que simplemente decidió ignorar. Las sombras no se iban a ir, cualquier intento de encontrarles un sentido, un origen o siquiera una razón de existir, fue inútil, y en cuanto sus reacciones a dichas criaturas comenzaron a afectar la perspectiva de los que los rodeaban, Alex echó el freno, llegando a un acuerdo consigo mismo, tragarlo todo y aceptar que las sombras estarían siempre al acecho. Pero nunca terminaba de creerse sus propias promesas. Se levantó de la cama y dio unos cuantos pasos por la habitación, acabando frente a la ventana. Las gotas de lluvia que se deslizaban por el cristal lograron calmar un poco los nervios del muchacho, observó a través de esta, fijándose con un sorpresivo disgusto como la sombra que anteriormente se les había metido en el coche, ahora vagaba por la calle frente a su edificio. Por un momento, Alex temió, pero la sombra simplemente siguió recto, sin siquiera mirar la estructura de hormigón. Al parecer solo quería adentrarse en el camino opuesto.
Un suspiro de alivio fue suficiente para que Alex masticara algunas verdades. 10 años lidiando con las sombras y nunca podría ignorarlas, nunca podría acostumbrarse a ellas, nunca podría simplemente fingir que no captaban la atención de su miedo o curiosidad. Cada vez que está seguro de haber logrado superarlas, recuerda a su primera sombra o ve a alguna sombra siguiéndolo, devolviéndole la mirada, diciéndole de forma no verbal que estaba ahí con él. Una pequeña parte de su cuerpo siente un gran escalofrío, demostrándole que su miedo a las sombras sería eterno, un parásito que no pretendía abandonar su cuerpo. Y aun si éstas lo acompañaban por el resto de su vida, nunca podría dejar de temerlas. Alex se sentó en una esquina de su habitación, abrazando sus piernas, las preguntas se agolpaban en su mente. Cuestiones típicas que aún trataban de darle sentido a todo aquello, incluso pensar que sufría de algún tipo de esquizofrenia sonaba esperanzador. De lo contrario, tendría que preguntarse qué rayos haría si una sombra decidía atacarlo a él o a sus seres queridos. 10 años lidiando con las sombras y ni siquiera sabe cuál es su verdadero nombre, mucho menos cómo detenerlas en caso de que su papel de espectador se pierda. Agradeció que algo evitara la incómoda situación de recordar cómo habían afectado sus nuevos amigos a su vida anterior. El maullido de Gus lo sacó de las penumbras en las que se habían convertido sus pensamientos. Por supuesto, había dejado la puerta entreabierta y el gato se había colado por ahí. A ojos del rubio, su gato era el mejor. Siempre estaba ahí cuando necesitaba abrazar algo o simplemente desahogarse con algún ser que no lo juzgara o se preocupara demasiado por sus palabras. Además, Gus también podía verlas y eso hacía que Alex se sintiera menos solo. En general, el rubio había notado que varios animales eran capaces de ver a las sombras. Los perros les ladraban, los gatos y pájaros huían de ellos, Gus simplemente les dedicaba una mirada de un par de segundos y pasaba a ignorar su existencia. Definitivamente Alex desearía poder aprender más de su gato en ese aspecto. Gus parecía el único que, a pesar de no compartir sus reacciones, entendía cierta parte de su angustia, al felino no parecían caerle muy bien las sombras. Alex abrazaba a su gato cada vez que sentía que no podía con todo, en cuanto las ganas de llorar lo invadían y cualquier pensamiento temerario se instauraba en su cabeza, esa noche no fue la excepción. Abrazó suavemente a su mascota, no dejando de sentirse algo patético al volcar todo ese dolor reprimido en aquel felino, aunque a este no parecía molestarle. Se acurrucó mejor en su regazo y le regaló algunos maullidos tranquilizadores. Gracias por todo, Gus, murmuró, acariciando con suavidad la cabeza de su gato. Poco a poco la angustia fue transformándose en calma, Alex finalmente podía empezar a dormir sin esperar ver fantasmas de su pasado y presente invadiendo lo que deberían ser unas horas de descanso para su mente. Antes de dormirse por completo, no pudo evitar hacerse la gran pregunta. ¿Habrá alguien más que también pueda verlas?